Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Psicológicamente Incorrecto. Casa llena. Excelente. Quiero decirles que todo lo que vamos a hablar la noche de hoy pueden tranquilamente consultarlo. No es una verdad absoluta, no es una certeza. Pueden tranquilamente consultar y llenarse de otras referencias. Lo que nosotros hacemos es simplemente un conversatorio con nuestras propias experiencias, nuestra academia, y bueno, quisimos compartirlo con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, quiero hacer algo interesante, compartirles algo interesante, y es lo siguiente. Espero que a mis compañeros les guste el frío y la gente cálida, porque acabamos de gestionar todo lo que tiene que ver con el cuarto capítulo de Psicológicamente en Manizales. ¿Y qué les parece si también dedicamos este capítulo, esta entrega número 3, a aquellas personas que aún están en duelo, siguen en duelo, seguirán en duelo? Lo importante es que hoy están acá y que puede que este espacio les ayude a avanzar un poco. Vamos a tratar de que así sea. Y claro está, vamos a darle un saludo muy especial a nuestros amigos de Sisma Films. A la gente de Más Sonido, no, espérenme que lo dije mal, Max Sonido Producciones. Y obviamente al bar que nos abrió las puertas el día de hoy, Barrica Cervecería. Por favor. Se mantienen muy atentos con nosotros y gracias, Nani, por abrirnos las puertas. Abrimos la primera sección de Psicológicamente Incorrecto. Nuestra primera sección se llama El síntoma de la noche. El síntoma de la noche, el síntoma que nos acompaña la noche de hoy es no el duelo, en duelo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a debatirlo un poco? Nos quedamos un ratico ahí debatiéndolo y tratamos entre todos de entenderlo, ¿cierto? Como dice Sergio, una construcción entre todos. Pero antes de entrar en el detalle, me gustaría que conociéramos un poco de las experiencias que han tenido los psicólogos incorrectos en relación al duelo. Jorge. Oíste, siempre inicio yo. Bueno, voy a hablar de una experiencia particular con relación al duelo, pero primero voy a mencionar que hay 3 conceptos que me parece a mí van a ser fundamentales esta noche. Yo creo que vamos a transitar varias veces por ellos y tiene que ver con la pérdida, la falta y el deseo. Creo que esos 3 conceptos nos van a ayudar a articular un poco todo este tema del duelo, por lo menos de mi parte. Con relación a mi experiencia particular sobre el duelo, voy a contar algo de la infancia, que puede sonar chistoso, pero tiene una trascendencia a nivel de desarrollo personal y que posiblemente pueda ser elaborado como un tema de duelo. El duelo tiene que ver con muchas pérdidas, no solamente con temas del amor, sino del ideal, del ser y demás. Cuando yo estaba pequeño, uno de los deseos más grandes que tenía era manejar una volqueta. Mi proyecto de vida era manejar una volqueta. Entonces siempre pensé en hacer eso. Curiosamente, yo cumplo años el 16 de julio. 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen, que si la relacionan con el tema de los conductores, que ese día tiran pólvora y hacen mucho ruido y demás.
Pasaron los años y yo no manejo una volqueta, ni tengo una volqueta. No tengo volqueta y pensé, bueno, no hice lo que deseaba. Y alguna vez me senté a pensar, yo ahora soy psicólogo y soy psicólogo clínico, y pensé en la forma en que resignifiqué mi deseo, o reestructuré subjetivamente mi deseo. Y ahora lo que yo hago es, como psicólogo clínico, conducir una cura. Eso alivia un poco mi padecer de no poder conducir una volqueta. Hay unas formas diferentes en que uno engancha nuevamente el deseo y que le permiten a uno de otra manera resignificarlo. Posiblemente nunca maneje una volqueta, pero lo más seguro es que siempre siga conduciendo una cura. Gracias, Jorge. Sergio. Quiero contarles dos historias. Buenas noches. Una es muy similar, creo que a la de Jorge. No la iba a contar, pero me incitaste. Siempre he vivido acá en Envigado y donde queda el éxito era el Ley antes. Y en la década de los 80 estaba la caja de magia de Gustavo Lorgia. Yo la veo y leo que esa caja vale 3.000 pesos. Y ahorré 20 días para la caja. Cuando llego a comprarla, feliz, soñaba, veía los programas del mago Gustavo Lorgia y voy a pagar y vale 30.000. Hoy yo espero hacer magia con ustedes. Bueno, segunda historia. Nunca la tuve. Nunca la tuve. Y después de ahí ya no voy al programa, nada. Eso me parece muy bello. Hay un hombre que conozco, es un hombre pintor, es un hombre de mundo, viaja por muchos países pintando, hace sus obras, su arte, y de un momento a otro su relación afectiva se daña, se rompe. Él descubre que su pareja está con otra persona y el deseo de pintar cesa, no quiere pintar más, pero comienza a frecuentar los bares de la ciudad donde ponen salsa, y este hombre se vuelve en un bailarín experto de salsa. Ya no pinta con sus manos, sino que pinta con sus pies. Entonces es cómo se sublima y cómo se transforma este asunto del duelo. John. Bueno, tocando la experiencia personal, quiero hablar de la pérdida quizás más grande que he tenido en la vida y que ya hoy no me permite nombrarme como hijo de una mujer, y es la pérdida de la madre. Dentro de todo este proceso de trámite de elaboración del duelo, lo que he podido entonces reconocer desde la misma experiencia es que cuando se pierde a la madre, cuando se pierde al padre o cuando se pierde cualquier ser querido que hace parte de tu vida, realmente lo que pierdes y lo que dejas de ocupar es ese rol o ese lugar que ese otro te permite ser en la vida. Entonces hoy, desde la experiencia personal, yo ya no puedo o yo ya no soy hijo de una madre, porque ya la madre no está, ya trascendió a otro plano. Hoy lo puedo decir con tranquilidad, hoy lo puedo decir desde el amor, lo puedo decir desde la misma paz que permite haber atravesado el dolor, haberlo elaborado, haberlo experimentado y poderlo hablar y nombrar desde el recuerdo que permite una elaboración sana de lo que es la pérdida de un vínculo tan cercano. Lo quiero compartir hoy con ustedes y lo quiero nombrar porque quizás aquí podemos estar reunidos varias personas que estemos pasando, que hayamos pasado por una pérdida digamos de este tipo. Entonces, más que compartir la experiencia, es la invitación a saber que el dolor se puede tramitar, se puede atravesar y a partir de ahí se puede reconstruir y se puede construir una realidad distinta. Y tu pérdida, amigo mío, tu experiencia con el duelo. Ella te admira mucho. Bastante. Y hoy mucho más. El duelo. Primero es que uno llora muy feo como hombre. No hay forma de verse bonito en el espejo llorando como hombre.
Lo segundo es que el duelo es la mejor forma de conocerse. Te lleva al límite y ahí sale el verdadero ser. Entonces, bienvenido. Muy bien, avancemos. Señores, ¿qué entendemos entonces por el concepto del duelo? ¿Qué es eso del duelo? John. Jorge, gracias, hermano. Bueno, digamos que el duelo lo podemos entender desde varios lugares. El lugar que yo planteo hoy lo voy a manifestar desde dos lugares distintos. Uno de ellos es un proceso de reconstrucción absolutamente necesario. El duelo es una etapa que tenemos que atravesar y que constantemente, o una etapa a la que constantemente nos estamos enfrentando, porque constantemente estamos en pérdida, constantemente estamos en duelo. No voy a profundizar en ese término o en ese concepto porque de pronto se trabaja aquí de una forma diferente. Y el otro lugar desde el cual quiero hablar del duelo tiene que ver con la pérdida de un lugar de privilegio. Cuando hacemos parte de un vínculo, cuando hacemos parte de una relación, estamos ocupando un lugar de privilegio. Estamos ocupando un lugar frente a esa o a esas otras personas. Cuando perdemos, cuando esa otra persona se va, bien sea porque decide irse o porque simplemente muere, perdemos ese lugar de privilegio. Entonces desde ahí nos toca reconstruir la relación y nos toca reconstruir el vínculo o mejor dicho, desde el vacío que queda, nos toca reconstruirnos a nosotros y empezar a fortalecer el vínculo, pero consigo mismo. Entonces yo entiendo el duelo desde esos dos lugares, desde una etapa de transición y de reconstrucción y desde la pérdida de un lugar de privilegio. Gracias, John. Sergio. Freud dice algo y es muy teso, es que el duelo no es solamente muerte o tristeza, el duelo es también vida. Entonces ya me voy a meter de una a lo que vinimos. El duelo tiene rituales, voy a hablar del duelo de la pareja. Entonces vamos a comenzar y sé que cada uno va a evocar esto. El inicio de todo duelo inicia con una separación, pero luego de la separación el primer acto ritual es devolvernos las cosas. Cuando somos novios, devolvemos las cartas y el buzo, el saco, no falla. Levantemos la mano. ¿Quién aplazó la entrega del buzo, de las cartas? Sabíamos que si el buzo quedaba allí en la casa, podíamos ir luego por él. Siendo novios. Luego, de adultos, ya tenemos para comprar las cajas de cartón. Entonces, en cajas de cartón. Depende de la caja, se dice que la venganza se sirve fría, ¿cierto? Como un plato frío. Desconfía cuando la caja que te entregan está encintada o si la caja está bien empacadita. Si la caja está bien empacada, las camisas aplanchadas, los libros, no te quieren volver a ver en la vida. Lo más grave de adultos y de casados es cuando te entregan las pertenencias en bolsas negras, como NN, estás jodido. Entonces, esto va a quedar, pero voy a cambiar toda la historia. Yo vivía en un edificio, cogía el ascensor y una niña se montaba con el perrito, y éramos ahí, y se montaba luego el novio. Y un día a las 8 de la mañana, cojo el ascensor y veo al tipo con 3 bolsas negras y 5 camisas con los ganchos y todo en el ascensor, y yo dije, te echaron, inevitable. Entonces, sin el perro, y ya luego el perro se volvió feliz. Entonces, los simbolismos del duelo, hay todo un lenguaje, y esto tiene que ver con eso. Ahora, pero de las cajas que van con cinta, realmente lo que se está diciendo allí es que quiero dejar una parte de ti para mí. Eso es lo primero. Sigamos y yo ahora... Gracias, Jorge. Si quiere, termine. Termino. Sí. Listo, vámonos. Entonces, muy bien. Caliente, caliente. No, ya. Muy bien. Pero hay otro acto que es el más teso. Parece que ese es el acto que te están diciendo hasta aquí se acabó todo, pero por el contrario no.
es cuando te tiran la ropa por el balcón. Porque lo que te están diciendo cuando se tira la ropa por el balcón es que hay pedazos de ti en mi corazón. Ahí hay posibilidad de volver. Muy bien. Esto es tan teso que cuando alguien me consulta por eso, que fue herida o fue herido, y yo le digo, ¿qué quieres hacer? Yo ya sé que las bolsas negras es un golpe bajo, pero la primera recomendación que le doy es, vas a regresar de inmediato todo lo que tengas de esa persona y se la dejas en portería. No se le entrega de frente, porque si le entrega las cosas de frente es ser vulnerable. Porque veo tantas personas haciendo así sonriendo. Ya saben, ese es el truco. Entonces, tienes que mandarle inmediato todas las cosas, les voy a contar por qué. Porque cuando se rompe el vínculo, o cuando tú deseas romper el vínculo, tienes dos probabilidades. Un 50% que la persona se vaya del todo. Pero si esa persona regresa, tienes un 50%. Pero como el vínculo está establecido, utilizamos los hijos, los objetos y los elementos para no separarse. Entonces, si entregas todo de inmediato, el mensaje que le estás dando a esa persona es que estoy dispuesto a romper contigo. Y vas a hacer que el otro se movilice más y agilice más para llegar al final a descubrir si realmente quieres estar con él o no quieres estar con él. No sé si fui claro con eso. ¿Está bien? Listo. Gracias, Sergio. Muy bien. Jorge. Bueno, yo creo que con relación al duelo los tres manejamos la misma línea, o por lo menos nos acercamos bastante. Yo me pienso el duelo también como un tránsito, para aceptar cierta falta, para aprender a vivir con la ausencia. Y quiero contarles un caso que me pareció muy particular, ya hace un par de días lo había escuchado, lo leí, es sobre un libro de un escritor argentino. El escritor se llama Federico Andasi, creo que se pronuncia así. Imagínense que él tiene una novela, que luego les digo cómo se llama, y en esa novela él lo que plantea es que un psicólogo o un psicoanalista, en Argentina hay muchos psicoanalistas, llega un día donde pierde todo, pierde la casa, pierde la esposa, pierde todo. Y entonces se queda sin dónde vivir y sale a la calle a caminar. Y mientras está caminando, se encuentra con una persona que ya lo conocía y le dice, señor, es que yo necesito que usted me atienda. Porque necesito, y él dice, pues yo no tengo casa, ¿cómo lo voy a atender? Y empieza a contarles su situación mientras él camina. Y él sigue caminando y ella le sigue contando. Y él empieza a hacer algo que se llama una atención psicológica mientras se camina. Y de ahí sale un libro que se llama Psicódromo. Y es el tema de atender mientras se va en movimiento, que recuerden que eso es mucho de los sofistas, de la filosofía. Yo me sigo planteando es que el duelo es un trabajo arduo que realiza el ser humano para aceptar la falta que lleva. Es decir, es doloroso, es un tránsito duro para poder resignificar un montón de cosas con relación a una pérdida. Posiblemente ahorita les contaremos algunos casos muy profundos sobre cuál es la dificultad para transitar esa pérdida o qué pasa cuando no logramos llegar a buen puerto en ese tema del duelo. Jorge, gracias. Sergio, me levantaste la mano. Retomo un pedazo ahí. Dale. Freud dice una cosa muy tesa y dice que el duelo, cuando iniciamos el duelo, es la reincorporación del otro. Y él da un ejemplo, y es que tú inicias el duelo, me pasó en algún momento y no sé si les ha llegado a pasar, que tú rompes con alguien, terminas con alguien y tú estás bien, como que no sientes absolutamente nada, estás feliz. Pero de un momento a otro, y literal se siente así, no sé si les ha pasado, es como que te dan con un ladrillo en la cabeza, es como que el otro te entra de golpe y a partir de ahí ya no lo puedes sacar de ti. Entonces cuando el otro ya te entra en ti es una cosa que se siente en un instante, ya lo comienzas a extrañar, comienzas a tomar todo lo de la persona que ya no está contigo. Odiabas el rock, pero ya estás escuchando rock y ya te sabes las canciones que a él le gusta y ya miras las nubes que antes no lo hacías y ya ves el rostro de él en las nubes y así sucesivamente todo lo que era de él lo incorporas en ti. Entonces se cuenta la historia que hay un hombre que estaba feliz, dijo yo terminé con mi pareja, no siento nada, y él se descubre a sí mismo haciendo las labores que hacía con la pareja, iba a cine, cortaba flores, todo lo que hacía lo incorporó. Entonces la primera fase del duelo podemos decir que es incorporar y abrazar todo lo del otro para no soltarlo, y allí inicia la melancolía. Incluso Silvio Rodríguez tiene una canción sobre esto,
Y la melancolía es endulzarnos y no soltar al otro. Y lo más duro es que la melancolía puede ser feliz, porque disfrutamos compartir con el otro que ya no está. Melancolía. El problema de la melancolía es que te atrapa, te envuelve y no te suelta. Puede durar mucho. Puede durar mucho. Es un proceso muy largo, muy incómodo. Gracias. Leyendo un poco a Freud, decía lo siguiente: no estamos más en riesgo que cuando amamos, porque tenemos el peligro de perder. Señores, Les voy a contar un caso muy particular con relación a la pérdida, para que pasemos a un aspecto mucho más clínico. Yo tenía un paciente hace mucho tiempo y curiosamente el paciente cuando estaba niño perdió a la mamá y desarrolló una estructura fóbica, un miedo horrible y terrorífico a perder a alguien. Curiosamente, volvemos a la neurosis, desde la neurosis se elaboran elementos o mecanismos de defensa que evitan que el ser humano sufra, comillas, resulta sufriendo peor. Entonces, este señor en la adultez desarrolló unos síntomas muy complejos para defenderse de la pérdida. Lo que él hacía era que se engullía a todas sus parejas, se las comía, en sentido figurado, pues se atrapaba a las parejas. El tema que él hacía con el miedo a perder a alguien, a que se fuera, lo que él hacía era controlar y atrapar todo el espacio del otro para que no pudiera irse. Entonces, él desarrolló una fobia terrible a esa pérdida, y lo que hace él es controlar todos los espacios de sus parejas. ¿Cuáles eran esos espacios? Es decir, tú no necesitas trabajar, ¿para qué si yo tengo cómo sostenerte económicamente? O tú, ¿para qué te desarrollas personalmente si me tienes a mí? Ese atrapar y ese encarcelamiento es una forma tipo culebra. Alguna vez estamos utilizando esa metáfora de la culebra, no sé si recuerdas eso, que alguna vez lo atrapamos, y lo que hace el otro es consumir al otro, negándole la posibilidad de la libertad, porque teme que a través de esa libertad pueda huir. Con todas sus parejas hacía lo mismo. Entonces, lo que en inicio desde pequeño fue una situación que le causó un traumatismo de duelo, que fue la pérdida de su madre, lo desarrolló él como un mecanismo de defensa que está relacionado con síntomas de atrapar al otro, engullir al otro, comerse al otro. Entonces, digamos, desde ese sentido desarrolla ese elemento del miedo que, digamos, que trabaja Freud. Muchas de las actuaciones de nosotros en la adultez con relación a nuestras parejas están elaboradas a través, o están vividas a través de duelos que no hemos tramitado, sino que no nos damos cuenta. Ahorita hablábamos John y yo y decíamos, bueno, si la mayoría de gente que va a consulta va es por temas de duelo, lo que pasa es que no lo saben. O sea, uno va por una cosa y se da cuenta en ese proceso terapéutico, en esa consulta, que realmente hay duelos que no ha logrado sobrellevar. Lo que pasa es que quedaron ahí inconclusos y siguen eternizados, y en esa eternización del dolor lo que se da es un montón de síntomas que llevan a que uno cometa un montón de situaciones y de errores ya en la vida adulta, de pareja, de familia y demás. El duelo mal elaborado o no elaborado finalmente termina por alcanzarte, ¿cierto? Lo que pasa es que se reviste de otras formas, se camufla, por ponerlo pues como, digamos, en palabras quizás más asequibles a lo que entendemos nosotros popularmente por revestir el dolor y revestir el duelo. Hablando de Freud, partiendo de la pregunta que planteas desde el supuesto de Freud, estar enamorado es estar en estado de vulnerabilidad. No hay un estado más vulnerable que el de estar enamorado, ¿sí? Lo que pasa es que no sé qué psicoanalista lo dijo, pero me parece muy bonito, y es que menciona el duelo como una hemorragia libidinal, ¿sí? Y si lo pensamos de esta forma, ¿qué pasa cuando nos rompemos una arteria? Hay un derrame de sangre que es incontrolable, ¿sí? Lo mismo pasa en el encuentro, en el amor. Cuando hay amor, cuando la relación está fluyendo, digamos que esa energía libidinal está bien encauzada. Entonces, yo te amo, tú me amas, y estamos fluyendo desde ahí. Cuando una de las partes decide irse o simplemente se va, se rompe ese conducto que dirige esa energía libidinal. Y el que se queda
su energía libidinal sigue produciéndose. Entonces es un derramamiento de energía libidinal que ya no tiene quien la reciba, pero no es una energía que la persona sea capaz de contener en el momento. Por lo tanto, es una energía desperdiciada, es una energía que se sigue disponiendo en el espacio, pero que ya no va a tener a dónde depositarla. Yo creo que con esto nos adelantamos y Checho desde ahorita ya lo empezó a trabajar. Checho puso un decálogo bien interesante acerca de cómo elaborar el duelo, de cómo vivirlo, pero justamente se trata de eso. Cuando estamos en duelo, desde donde acompaño mis procesos, el primer paso es recoger la energía que tenés puesta en el otro, es ir por tu energía, recogerla, traerla nuevamente a vos, lo que llamamos canalizarla, y a partir de canalizar esa energía, ¿dónde la vas a proyectar? ¿Dónde la vas a poner? Normalmente cuando se le plantea esto a una persona que está en etapa de duelo, inmediatamente piensa entonces tengo que poner a otra persona para que reciba esa energía que yo estoy dispuesto o dispuesta a ponerle, y no se trata ni siquiera de otra persona, se trata de un proyecto, se trata, no sé, de una actividad, puede ser una actividad física, puede ser una actividad desde el arte, puede ser la música, puede ser cualquier lugar, pero el lugar más importante es el lugar propio, ponerte vos mismo como esa persona o ese ser dispuesto a recibir esa misma energía libidinal que estás dispuesto a entregar. Entonces, mencionabas a Freud, quería citar justamente ese planteamiento de lo que es una hemorragia libidinal, porque es un planteamiento que surge desde el psicoanálisis. Sergio. Es que es muy descriptivo lo de la hemorragia, yo voy a hablar del embarazo. Entonces, ese man tiene una mente perversa. La hemorragia es fuerte, pues, ¿cierto? o sea, estaba ahí metido. Psicológicamente incorrecto. Entonces, No sé ni cómo se asocia cómo se realmente traduce en el el tema psicoanálisis, se hemorragia. asocia el duelo con el embarazo porque dice que es ocupar el lugar de lo que pudo haber sido. Entonces, haz de cuenta que cuando tienes un bebé, igual retomo lo que decía ahora, ese bebé te recuerda el padre, pero posiblemente el padre que ya no está. Pero todo embarazo implica un nacimiento, implica un parto, y el parto es doloroso. Entonces, para que nos vamos ya ubicando, el duelo es tomar algo, un lugar especial que me dieron, lo abrazo, lo tomo para mí, pero en algún momento el inicio del duelo se tiene que dar y ya implica nacer. ¿Y cuándo termina el duelo? Cuando le doy un amor auténtico a mi nueva pareja. Ahí ya sabes que se terminó el duelo, esa es la medida. Compañeros, ¿qué les parece si hablamos un poquito? Ya lo tocamos, ya medio hablamos un poco de él, pero para que ellos entiendan qué tanto consulta la gente por el duelo. Si desean llevarlo a una estadística está bien, pero cualitativamente también lo podemos hablar. ¿Cuánto? ¿Cómo es este tema de la consulta del duelo? Dale, Sergio. Inevitablemente se consulta por el duelo. Creo que el 95% de las consultas son de duelo. Soy feliz atendiendo mujeres. Mi tesis y gran parte de lo que he estudiado es enfocado a la mujer. Pero ustedes, las mujeres, tienen los recursos para hablar del duelo, porque ustedes se unen para poder hablar de los duelos todo el tiempo. Y eso está bien, ustedes lo saben elaborar, lo saben hacer, porque se vinculan y se vinculan desde eso, desde la falta del duelo, y es algo que es innato en ustedes. Pero cuando llega un hombre por duelo es un asunto diferente, porque el hombre no habla, pero incluso el hombre se suicida porque ni siquiera sabe colocarlo en palabras. Entonces sé que hoy está muy de moda el feminismo, pero si ustedes se dan cuenta, es un análisis muy personal que hago, el hombre no se sabe defender de lo que ustedes saben hablar. El hombre es señalado, pero el hombre ni siquiera se defiende por lo general, porque el hombre no sabe hacer una construcción simbólica y narrativa de lo que le duele. Entonces hoy el gran desafío es invitar a la mujer a que acompañe el duelo al hombre para que aprenda a expresarse en el duelo, porque el hombre se encierra en la caverna a tragarse su soledad y su dolor. Entonces qué bonito que aprendamos que ese hombre lo que necesita es una compañía para que aprenda a colocar palabras que representen ese dolor. Qué bien, Sergio, gracias. Jorge. Sí, yo voy por esa misma línea. Yo
Yo pienso que tiene que ver con un tema cultural también, el tema de que el hombre no le debe doler nada. Entonces no aprende a sufrir. La relación del sufrimiento en el hombre es una negación. El hombre es fuerte, el hombre no sufre. Incluso estructuralmente se ve mucho. Los procesos que atendemos, y voy en la misma línea de los muchachos, si se atiende mucha gente por duelo. Incluso se atiende mucha más gente por duelo después de la pandemia. Es curioso, el tema del duelo durante la pandemia se disparó por varias razones. Una, porque todos perdimos algo durante la pandemia. El trabajo, un familiar, la pareja, la libertad. Todos perdimos algo. La pandemia cambió algo. Pues lo que pasa es que ya dejamos de usar el tapabocas y andamos normal. Pero algo dejó la pandemia, y es que hay un montón de personas que no han tramitado unos procesos de duelo. Pero un montón. Entonces, gran parte de las personas que van a consulta van por X o Y razones. Sin embargo, terminan dando cuenta que hay un montón de temas de duelo ahí no resueltos. Pero actualmente, muchachos y muchachas, les voy a decir algo, hay un problema también grandísimo, y es que hemos perdido la ritualización de los actos. O sea, ya no hay rituales, y solamente el duelo se tramita de forma adecuada si hay un ritual. Y como no tenemos rituales, o hemos perdido el tema de los rituales, cada uno pasa de brinco en brinco ese tema del duelo, y se da un duelo patologizado, que ahorita hablaremos de eso, ¿cierto, John? Hablaremos de eso. Ya se me acaban las notas, ya apenas son las 8:30. Perdón. Entonces, ¿en qué iba? Se te acabaron las notas. Se ha patologizado un poco ese tema, porque, miren, muchachos, es que atravesar un duelo es atravesar un ritual. John lo explicaba ahorita de una forma muy interesante, y es la resignificación, o sea, hacia dónde va esa energía que nosotros teníamos depositado en otra cosa. Curiosamente, les voy a contar algo, esa energía se devuelve sobre uno. Por eso es que Sergio decía ahorita, es que uno empieza a escuchar rock o a vestirse como la pareja se vestía, porque uno lo que hace es querer hacer existir al otro, sobre todo si está muerto o se fue, querer hacerlo existir en la realidad de uno. Entonces uno lo que hace es que a través de esa libido que ellos llaman, resignifica. Hay unos que incluso, voy a ser incluso mucho más trágico, utilizan la locura como acto de hacer regresar a alguna persona que perdieron. Les voy a poner un ejemplo. En algún momento, les voy a contar una cosa muy fuerte. En algún momento tuve una paciente que sufría de anorexia, por lo menos inicialmente eso fue lo que consultó. Y cuando estábamos en consulta, lo que mencionaba ella era que ella aguantaba mucha hambre, porque cuando estaba en ese trance de no estar bien alimentada, veía al hermano que perdió. Entonces, la relación de la anorexia con ella estaba tramitada a través de un duelo, a través de poder delirar para poder hacer existir nuevamente a una persona que ya había muerto. El tema de no saber reencauzar, que eso lo habló John ahorita, no saber reencauzar esa libido o ese deseo o esa energía que se deposita en el otro, es llevar a que uno rompa el límite con la realidad y lleve eso al plano de la locura, que es incluso un tema más complejo. Ahorita podemos desarrollarlo mejor, Arley, y es a través del delirio hacer existir a algo que ya se perdió en lo real. Creo que esa es la línea, no sé. John. Hay una frase que para mí es muy interesante, parece muy potente. Ellos dicen que un ejemplo de los rituales. Bueno, les voy a decir algo. Qué buena esa pregunta. No se podía preguntar en ese momento, pero bueno. Devolvámoslo. Devolvámoslo. ¿Cuál es tu nombre? Ojo pues este ritual para todos. Dice Alejandro Jodorowsky lo siguiente: cuando quieras hacer el duelo de esa pareja, y a nivel simbólico lo he tocado, el tema de las llaves es muy fuerte. Si tú cierras tus ojos y yo te digo que imagines en tu cuello cargando una llave o varias llaves, esa llave representa a la pareja, ese es el lugar de la pareja. Esto es inconsciente colectivo. Entonces Alejandro Jodorowsky dice lo siguiente: vas a tomar la llave de tu casa y la vas a introducir, dice Alejandro Jodorowsky, no yo, en tu vagina dentro de un preservativo.
por las horas, si yo llevo 9 años, 9 horas. 9 años, 9 horas. Luego, saco la llave, mando al cerrajero a que cambie la clave, y en un sobre sin nombre lo envío donde ese hombre que me hizo sufrir. Lo que le estoy diciendo a mi inconsciente, porque el inconsciente acepta la metáfora, es: ya no te pertenezco, ya cambié la clave. Listo, acto 1. Acto 2. Hice una construcción de esto con una amiga escritora y me decía: no solamente es el duelo del amor, es el duelo también de la corporalidad. Es el duelo de que a medida que vamos... Espérate que la gente se recupere, que es que la está tramitando. Yo también estoy aquí como, venga, espéreme. ¿Qué les parece si... También los econombres. A Sergio con ese tema, por favor. Eso fue. Vos estabas avanzando y yo todavía... ¿En serio? Ojo, eso es un hombre de mente muy abierta, pero lo podemos adaptar. Dale, John. Lo que pasa es que me siento como una profesora regañándolos. Y vamos a regresar a la pregunta. Por favor. ¿Qué tanto consulta la gente por el duelo? ¿Qué tanto consulta la gente? Dale, John. Hay una frase con la que quiero abrir esto que voy a decir, y es que el nacimiento de un hombre es el nacimiento de su pena. Es una frase recogida del libro tibetano de la vida y de la muerte. Y básicamente lo que nos están queriendo mostrar desde esta frase es que el hombre, ojo, estoy hablando del hombre como especie, no como género, el hombre constantemente está buscando no morir, cuando realmente todos los días estamos muriendo. Una frase que alguna vez, ante la experiencia que les planteaba ahorita de la muerte de mi madre, un amigo me dijo: desde que nacemos empezamos a morir. Desde que nacemos entramos en duelo. Es más, esto me lo han escuchado varias veces, pero ser arrojados al mundo justamente es empezar a vivir el duelo, es empezar a vivir la pérdida de un lugar seguro, de un lugar maternal, de un lugar cálido, de un lugar del que no queremos que nos saquen. No en vano, lo primero que hace el bebé cuando nace, ¿qué es? Llorar. Y es una queja que le lanza a la vida. Es su primera manifestación de duelo, es la primera manifestación de dolor. Entonces, a partir de ahí empezamos a perder, empezamos a entrar en pérdida. Y entrar en pérdida constantemente significa estar en falta de. Y al estar en falta de, cuando vamos a consulta, cuando somos conscientes de todo aquello que tenemos por trabajar, todos esos vacíos que vamos construyendo a lo largo de la vida, así lo revistamos de otros motivos de consulta, realmente estamos consultando por las pérdidas que no hemos tramitado a lo largo de la vida. Por eso decía ahorita, un duelo mal elaborado o un duelo no tramitado es un duelo que te alcanza, y te alcanza en cualquier momento de la vida. Puedes tener todo absolutamente resuelto, económicamente, familiarmente, socialmente, la vida que soñás, el duelo termina por alcanzarte. Por eso vemos tantas personas que al parecer tienen una vida resuelta, una vida perfecta, y aparece el sufrimiento como experiencia dentro de su propia vida. Quizás son duelos no elaborados, quizás son duelos no tramitados, y que terminan por alcanzar a la persona. Entonces, ¿qué tanto? Checho le ponía un 95%, yo me atrevo a decir que es un 100%, porque así aparezca un motivo de consulta diferente en el momento inicial de la terapia, finalmente aparece la pérdida como uno de los motivos quizás subyacentes a la consulta. Yo he reflexionado mucho sobre lo que ellos dicen, y es que la mujer tiene lenguaje. ¿Qué es el duelo? Es cuando elegimos mantener el pasado más vivo que el presente. John habló del libro tibetano de los muertos, y hay una cosa que a mí me hizo figura del libro tibetano de los muertos, y es que el libro tibetano de los muertos dice que la muerte, cuando mueres, tardas 49 días aproximadamente, pues para morir realmente. Y en esta cultura hay algo que se llaman los bardos, y los bardos son narradores, y en todas las culturas hay narradores. Entonces, muere la persona y el narro comienza a susurrarle al oído durante todo este tiempo cómo seguir para no quedar de nuevo en el samsara o en esa rueda de la repetición. Y para curarte tienes que narrar y tienes que contar cómo te dolió, y por eso nos volvemos monotemáticos, hasta que eso vaya saliendo poco a poco. Tienes que hablar para que el duelo se dé. Gracias, Sergio.
Hay un tema ahí, hay un tema que en el duelo es difícil, me parece complicado, me parece fuerte, y es el duelo por el tiempo, por el año, por los años, por perder la juventud, por ir avanzando en edad. Vas duelando poco a poco cada año, cada cana, cada arruga, cada movimiento que ya no eres capaz de hacer. Ese es un duelo muy fuerte, difícil, y te acompaña, te atropella. Me parece que es un duelo difícil de hacer. ¿Avanzamos? La esperanza, el concepto llegó ahí no sé cómo, pero la esperanza juega un papel protagónico, antagónico. ¿Cómo ven la esperanza en el concepto del duelo, muchachos? Yo quisiera, cuando planteas el término de lo que representa la esperanza dentro de una elaboración de duelo, lo preguntas desde dos lugares: o es protagónico o es antagónico, ¿cierto? Yo no quisiera ponerle un adjetivo calificativo, quisiera hablar más bien desde las posibilidades que tiene la esperanza dentro de ese mismo proceso terapéutico o dentro de ese mismo proceso de duelo. Si estás ante una pérdida de una relación amorosa, una pérdida por tu pareja, y la esperanza es que regrese, que tu pareja vuelva, finalmente lo que la esperanza termina haciendo es anclarte en el duelo, poner tu vida entre paréntesis y no dejarte avanzar, porque te quedas esperando. De ahí viene quizás la palabra esperanza, de esperar, ¿sí? Pero, y aquí voy al otro lado, donde, tomándolo desde donde lo planteas, desde el protagonismo, si la esperanza es que voy a poder estar mejor, que voy a poder superar esta experiencia de vida, entonces la esperanza te está empujando, te está ayudando a tramitar el duelo y te está permitiendo avanzar, ¿sí? Entonces por eso no le quisiera poner un adjetivo calificativo, ¿cierto? Y adicional a eso, creo que hay otros conceptos que me parece importante tener en cuenta en el momento de la elaboración del duelo. Uno de ellos es la culpa, ¿sí? Otro es el perdón y el otro es la gratitud, ¿sí? Cuando te anclas desde la culpa, no te permites avanzar desde el proceso de duelo, porque la culpa te frena constantemente. ¿Cuál es mi invitación? Cambiar la palabra culpa por responsabilidad, porque culparte lo único que te va a permitir es castigarte, es hacerte daño. Pero cuando vos te haces responsable y cuando reconoces que es que hay una responsabilidad de por medio, eso te obliga a hacerte cargo de. Cuando nos reconocemos responsables de la experiencia, nos obligamos a hacernos cargo de esa experiencia. Muy bien, un aplauso. Vos sos muy original. Les quiero contar algo. Cuando llega un consultante hay que acompañarlo cómo se hace el duelo, no cómo lo elabora, sino cómo hacer el duelo con el otro. Tocaste un tema muy importante, voy a dar varias vueltas ahí. Y hay algo que es primordial a la hora de cortar con alguien, y es cómo cortar. ¿Cómo le digo a esa persona que no más? Y parece algo sencillo, hágalo. La experiencia dice esto, para que sea efectivo: un WhatsApp. Y retomo lo que dijiste. En ese WhatsApp van 3 elementos. El primer elemento, vas a agradecer por todo lo que viviste con él. Luego de que agradezcas por todo, vas a hacer un recuento de todo lo que has vivido con ese hombre a lo largo de los años, por los hijos, por todo. Después que haces el agradecimiento, después que le agradeces, le vas a decir por qué tomaste la decisión de decir no más. Y por último, lo vas a soltar, porque tienes que entregárselo a la otra o al otro para que él sienta que realmente lo vas a soltar. Ese es el paso, esa es la manera como que hay que hacerlo, y se recomienda eso, porque John acaba de hablar de algo muy importante, y es la esperanza. Y lo primero que se le pregunta al consultante es: ¿estás listo para matar el amor? Porque comenzamos a hacer una serie de jugarretas para que el otro me extrañe, y a la vez te estás engañando. Voy a hablar de 2 palabras: incertidumbre y certeza. La incertidumbre, todos le tememos a la incertidumbre, y la incertidumbre es no saber lo que viene, y la certeza es saber lo que va a pasar. Entonces, cuando tú te enfrentas al duelo, tu peor enemigo es la incertidumbre, no saber lo que va a pasar. Entonces, siempre creo que me voy a quedar solo, sola, que no voy a poder iniciar algo con alguien.
pero parte de nuestro acompañamiento es hacerle comprender a la persona que esto es solamente un tiempo, que siempre va a llegar alguien más. Y luego de eso, la única certeza a la que te puedes aferrar es que vas a ser suficiente para pasar esta situación. Siempre somos suficientes para salir adelante. Aplauso. Me quiero pegar Dale, de... pégate ahí. Me quiero pegar de algo que acabas de mencionar, Checho, porque estamos hablando del duelo, estamos hablando de la elaboración del duelo, pero queda en el aire, de pronto es mi percepción, estamos hablando desde el duelo, del duelo desde el amor, ¿cierto? Cuando mencionas la incertidumbre, quiero hablar del duelo desde la muerte, ¿sí? Y en la muerte, o mejor dicho, ante la experiencia de la vida, hay una certeza y hay una incertidumbre con respecto a la muerte. ¿Cuál es la certeza? Que nos vamos a morir, ¿sí? ¿Cuál es la incertidumbre? No sabemos cómo ni cuándo, ¿sí? Entonces, quería retomarlo desde lo que mencionas porque me parece fundamental poderlo comprender desde ahí, porque le descargamos un montón de angustia a la vida cuando entendemos que definitivamente nos vamos a morir, que en algún momento va a llegar ese instante en el que ya vamos a dejar de existir, y cargarnos y preocuparnos por el cómo y el cuándo básicamente genera otro desgaste energético, no sé, brutal, ¿sí? Porque es algo totalmente incierto. Entonces simplemente quería acotar eso desde donde lo planteas. Retomo y tomo algo más. Yo termino la relación y entro en incertidumbre, no sé lo que viene, pero adivina qué juega la mente. ¿Quieres certeza? Listo, usted descansa con certeza, yo le voy a traer certeza. Y te va a traer el escenario más catastrófico que te puedas imaginar en tu vida, porque eso es certeza. Entonces me va a quedar sola, triste y nadie me va a querer. Ahí tienes la certeza. Entonces el camino es entrar al vacío y tienes que atravesar eso sin aplicarte pañitos de agua tibia, sino permitirte morir para que renazca lo nuevo. Cerramos la primera sección después de este voltaje. Vamos a cerrar primera sección y abrimos el espacio para la segunda sección. Vamos a abrir el expediente psicológicamente incorrecto con el caso 1511. Me inspiré en nuestro amigo Joaquín Sabina. Qué bien. Con el permiso de ustedes. Cuentan los que cuentan cuentos. Dijo hola y adiós. Y desde el taxi me tiró 2 besos, uno por mejilla. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Fue como una cachetada, como descarnarse, como si después de todo, a todo, le hubiesen tirado un manto de olvido. Y llegó la noche. Y la maldición del cajón sin su ropa. Nadie sabe lo que sufre un hombre en soledad, en cada rincón de la habitación. Al abrir la puerta, mirando hacia el piso, sentí que había gente en la habitación y habían 3 personas en la habitación. La depresión, la ansiedad y la melancolía. Decidí acostarme y sentí cómo la ansiedad
y la depresión me abrazaban por la espalda, mientras la melancolía me miraba de frente y durante toda la noche no dejó de mirarme. Fue aterrador. No hay nada más cercano a la muerte que el duelo. Dijeron, te estabas demorando en llegar. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Interesante que la depresión te diga eso cuando llegas a la casa. Y así traté de olvidarla 19 días y 500 noches. En la mañana, esa bendita mañana, no recordaba si sus ojos eran marrones o negros, como la noche que dejamos de vernos. Esa bendita mañana estaba en un café, trabajando, concentrado, en mi portátil. Sentí que pasó un grupo de chicas y al pasar le dieron un golpe a la mesa. De inmediato bajé la pantalla del portátil y cuando observé había un papelito. Lo tomé y decía, sonríe, tienes una bonita sonrisa. Mientras lo leía y mientras observaba a quién lo dejaba, se armó un caos. Lo único que recuerdo fue cuando las chicas iban saliendo del café, algunas siluetas de espalda. No pude recordar nada más. 24 días continuos, seguidos, estuve en el café a la misma hora. Y nada. De un momento a otro se acercó la mesera y me dijo, lo mismo de siempre. Sin mirarla, le dije sí, café y soda. Comenzó a caminar y de un momento a otro se devolvió, se paró enfrente y no la quise mirar. Y lo dijo con una voz bonita. No es el tiempo, es en el tiempo y con el tiempo, y es lo que haces con el tiempo. Marica, era ella. Pero como mi mente estaba pensando en una silueta perfecta, no la lograba recordar y no sabía que era la mesera que durante 24 días me atendió. Recuerdo que durante los 6 días siguientes comenzamos a hablar. Y en la primera conversación traté de preguntarle por su nombre. ¿Cómo te llamas? Y cuando me responde, me dice lo siguiente. Aparte de que no te sabes reír, no sabes leer, tenía un puto botón en la camiseta que decía Soledad. Durante 6 días salí con Soledad. Fuimos a cine, trotamos, salíamos a comer, teatro, leíamos un libro, conversábamos. Marica le gustaba el rock y tomaba pola. Nos gustaba pasear, nos gustaba conocer, nos gustaba conocernos y nos gustaba compartirnos. Lo interesante es que cada vez que se despedía,
se despedía con una pregunta y me decía, lo hablamos la próxima. Y yo, bien juicioso, me iba para mi casa con la pregunta, estudiaba como un puto ratón de biblioteca, preparaba la respuesta, me encontraba al otro día con ella y con mis ínfulas de intelectual comenzaba a preparar la respuesta. Y cuando iniciaba me decía, stop. ¿Qué te parece si lo que traes preparado lo organizas de una forma diferente? Porque es que hay una forma diferente, hay un estilo diferente y se puede hacer diferente. En ese momento me dan ganas como de ahorcarla, pero no saben cuánto aprendí. Al séptimo día, nuestro encuentro fue raro. Tenía una ceja levantada, tenía un tono de voz diferente, estaba colorada, se le notaban las venas en la frente. Y me dijo, siéntate, tenemos que hablar. Me senté. Lo que extrañas ya no existe, ya no está, es un fantasma, no es real. Es solo un recuerdo. Y tú decides si ese recuerdo es lindo o no. Y mañana te espero a las 8 y por favor, bien vestido. Pinche loca de mierda, no entendía nada. Pero bien juicioso. El día 8 a las 8 estaba bañado, organizado, peinado, oliendo rico y me vestí bonito. Me puse una camiseta negra. Del lugar solo puedo decir que era mágico. Tenía un ventanal y se lograba ver el bosque. No creo que logren entender lo que sucedió a continuación. Me hizo el amor con su voz, con su respiración, con su piel, con su mirada. El nivel de excitación no tenía explicación. Era como si hubiese una energía dentro de mí que tuviese vida propia. En un momento, en ese preciso momento, me pidió que me levantara y me hizo que me pusiera de pie al frente de un espejo de cuerpo completo. Recuerdo que se paró detrás de mí y me tomó por detrás y me abrazó fuerte, muy fuerte. Me dijo al oído, eres digno de ser quien eres y en lo que te vas a convertir. Luego me pidió que cerrara los ojos, que contara de forma regresiva de 5 a 0 conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. Abrí los ojos y ya no estaba. Miré el espejo, me miré en el espejo y me sonreí. Finalmente me dije, tenía razón, sonrió bonito. Creo que ahí hicimos un recuento por todas las emociones que pasan por el duelo. Bien, puedan el que quiera.
Dale, para acá. Yo quisiera, María, es que ¿qué hace uno ahí, güey? Yo quisiera hablar de dos cosas que aparecieron pues como foco dentro del relato, y es, primero, la depresión, ¿sí? Le tenemos miedo a la depresión, ¿sí? ¿Cuántos de aquí tememos a caer en depresión? Creo que somos muchos, ¿sí? Hay una corriente de la psicología que es desde donde yo acompaño terapéuticamente, que es la Gestalt, y hay una parte de la Gestalt que es la Gestalt relacional, y es, desde ahí se habla desde lo patológico dentro de lo que es la psicología. Y la depresión aparece en la Gestalt relacional como un ajuste creativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un ajuste creativo, es una forma diferente de hacer las cosas, de salirnos de la forma en la que normalmente hemos actuado en la vida frente a una misma situación y buscar herramientas diferentes, herramientas nuevas. La depresión, que te permite guardar ese poquito de energía que vos tenés disponible para seguir viviendo, ¿sí? Entonces, como que la depresión, llevándolo hasta donde lo mencionabas, llega y te abraza por la espalda y te dice: quédate quietecito, déjame, yo te cuido, guarda ese poquito de energía que tenés en este momento y recupérate, reconfortate, y a partir de ahí entonces resurge la experiencia, resurge la energía. Entonces la depresión aparece como un agente protector. Lo otro que mencionabas, o dentro de todo lo que mencionaste, aparece el recuerdo, y digamos que me voy nuevamente a hablar de la muerte, y hay una parte importante, y es que cuando el otro muere para el mundo, ¿sí? Ahorita lo hablábamos, Jorge, cuando hablamos de Heidegger, ¿sí? Heidegger era un filósofo alemán, y hablaba del Dasein, y el Dasein es básicamente desde donde lo planteaba Heidegger como el ser arrojado al mundo. El mundo lo arropa, el mundo le permite existir. Cuando esa persona muere físicamente, ya no existe para el mundo, pero sigue existiendo a partir del recuerdo, a partir de la voz y a partir de cómo el otro lo nombra. Yo sé que aquí hay gente que estamos atravesando o que están atravesando por duelos ante las pérdidas por muerte. Simplemente piensen cómo nombran al otro, cómo el otro permanece en su recuerdo y cómo conservan su existencia a pesar de que ya no exista para el mundo. Es casi cargar con la existencia del otro a partir de la palabra y a partir del recuerdo, y de esa forma le damos vida. Gracias, John. Sergio. Yo creo que la adultez te permite hacer esto en corto tiempo, y la adultez te permite hacer el duelo rápido. Creo que eso es ser adultos. Yo pienso que ser adulto es no guarecerse de la tormenta, es enfrentarlo de frente. Entonces, cuando te escuchaba y narrabas todos esos pasos, yo digo, yo me permito eso a los 20, pero después de los 40 esto tiene que ser rápido. Y ser adultos es pararnos y no temer a ese dolor, porque al final siempre vas a estar contigo, y tarde que temprano, como lo narrabas enfrente del espejo, es más rápido que comiences a aceptarte y a buscar qué hay dentro de ti, para que dejes de estar buscando lo que no eres en otros. Es como eso. Jorge. Bueno, es una pregunta difícil. Igual voy a decir que sirve para un par de cosas. Sirve para aprender a vivir con la ausencia. Yo creo que el duelo sirve para aprender a soltar, es decir, para aprender a vivir con la ausencia, pero también sirve para nacer muchas veces. Yo pienso que el duelo permite nuevos nacimientos. Como todo el tiempo estamos tramitando duelos, incluso sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos naciendo. Sirve para seguir deseando, sirve para seguir existiendo, y sirve para no volvernos locos. Yo creo que si uno no tramita un buen duelo puede entrar en la locura. O sea, el duelo sirve para evitar la locura. Pero yo quiero decirles algo con relación, el problema con el duelo o el problema con perder no es un problema del que se va, es un problema de uno que se queda. El problema con el duelo
no es el amor que yo siento por esa persona que se fue, sino que esa persona se fue y la sigo amando de una forma muy patológica. Ese es realmente el problema. El problema no es quién se va, el duelo siempre va a ser un problema de uno. Lo que pasa es que le hemos dado un tinte de el otro que se va, el que me abandona, lo que pierdo, ahí es donde está el problema. No, el problema es lo que hay en uno y el enfoque debe seguir siendo eso. ¿Cómo resuelvo yo eso que pierdo internamente para poder seguir existiendo, para existir de otras maneras posibles? Brutal, ¿no? ¿Les parece si le damos un aplauso ahí? Se fue con toda, Jorge. Sergio. ¿No, Sara? ¿La pregunta? Con micrófono. Espérate un segundito, por favor. Sara es colega nuestra, estudiamos psicología juntos. Nosotros. Los que terminaron, yo no. Bueno, sí quería de pronto hacer la pregunta antes de que se extendieran un poquito en esta segunda parte, específicamente para Sergio, que terminó la primera, con lo siguiente que me quedó aquí como sonando y de pronto no lo entendí bien, que tú mencionabas que como adultos ya debemos transitar el duelo rápido. Va a parar. Sara, lo que ocurre con eso es que el duelo habita en la historia. Los libros, la literatura, la filosofía muchas veces se plantea desde el duelo. Pero resulta que el duelo que nosotros vivimos muchas veces es transgeneracional. Entonces, míreme este caso. Tengo que cambiar dato, entonces espera, yo lo acomodo. Tengo una mujer, una consultante, lleva 20 años de casada y se enamora de un hombre joven. Y lleva 4 años con las dos relaciones. Pero la mamá de ella, casada, nunca se separó y duró 25 años con un hombre 10 años menor que ella. Es decir, que este duelo lleva aproximadamente 50 años. Ser adultos es darnos la posibilidad de hacer un corte inmediato porque tengo que liberar a los hijos de mis hijos de eso que yo debo de resolver y no lo puedo aplazar. Porque además no tengo un referente que me diga cómo asumirlo ya. Entonces depende de mí y de manera inmediata hacerlo porque estoy gozando con el displacer. ¿Está bien? Arley, una... Lo dimos, por favor. De una, listo. Espere hoy con la otra. Yo también... bueno, no. No, hágale. Quiero responder a la pregunta que hace Sara, que incluso yo estoy en sintonía con eso. Yo pienso que un duelo no debe tener un tiempo y no debe presionarse. Ojo, el duelo tiene que ver con la simbolización del dolor y esa simbolización cada uno la tramita de una forma diferente. Presionar esa simbolización es obligar a que haya un falso duelo. No importa cuánto tramite cada persona, desde su infancia o su adultez el duelo, cada uno vive un proceso diferente y en ese proceso, desde las herramientas que va construyendo en la clínica, es que esa persona, digamos, trasciende o tramita, estamos hablando mucho de tramitar esos procesos. Sara preguntaba desde la experiencia cuáles son las dificultades entonces para tramitar el duelo, ¿cierto? Y es lo que no reconocemos dentro de la relación desde donde yo lo he podido percibir. Y quiero explicarlo también basándome o ayudándome en un caso, ¿cierto? Ayudándome con un caso. Es una mujer absolutamente amorosa, una mujer inteligente, entregada, dedicada, dentro de una relación de alrededor de 8 años, ¿sí? Donde ella nunca fue la primera, siempre fue la segunda, ¿sí? Que aquí es un tema importante y es los duelos de los casi nada o los casi, ¿cierto? Los duelos que no podemos, de los que no podemos hablar. Resulta que esta mujer no era capaz de salirse de esta relación, no era capaz de elaborar el duelo, aunque ya tenía totalmente claro que se quería salir de ahí. Tramitando, elaborando e indagando dentro de su historia con este otro personaje, hubo una pérdida de un bebé. Que digamos que desde ahí agravaba más el hecho de que no se podía hablar de la pérdida, no se podía hablar del duelo. Y esto le representaba a ella culpa. Yo ahorita mencionaba el tema de la culpa cuando hablábamos también de la esperanza. Y esta culpa era la que no le permitía a ella desengancharse de este vínculo, de esta relación con este personaje. Cuando logró elaborar, cuando se logró perdonar, cuando logró
sí, perdonarse a ella misma, inmediatamente pudo elaborar el duelo que tenía con esta otra persona y pudo salirse de esta relación. Entonces hay un montón de aristas escondidas dentro de lo que representan los vínculos que quizás no nos atrevemos a mirar, no nos atrevemos a observar, y cuando nos ocupamos de ello nos permite movernos de una forma mucho más tranquila, mucho más consciente, y a partir de ahí elaborar lo que tenemos que elaborar. Vamos a abrir un pequeño espacio para ustedes, algo que nos va a regalar Sergio. Yo creo que duramos unos 16, 17 minutos en esta actividad y procedemos a cerrar. Yo creo que es importante hacerlo de una forma simbólica. Sergio, son todos tuyos. Ay, gracias. Mis compañeros no saben lo que va a pasar. Y este es un espacio simbólico también, y es un cierre. Les voy a pedir un favor. Cada uno tiene 3 elementos. Tiene una hoja, tiene un sobre y tiene un lapicero. Antes, uno escribía la carta, era un objeto, lo escribías y lo llevabas al correo. Y el correo lo trasladaba a esa persona. Pero se tenía un personaje que era un intermediario y era el cartero. Cada uno de nosotros tiene en su mente un escritor o una escritora que todo el tiempo está construyendo historias con la persona que tú amas. Es decir, que así es, tu mente siempre va a estar construyendo historias con la persona que amas. Cuando tú estás con esa persona, es tu pareja, tú construyes esa historia y se lo puedes decir, se lo puedes contar, se lo puedes narrar, y ahí estás en equilibrio. El asunto inicia cuando tú rompes con esa persona. Tú no le puedes decir conscientemente al escritor de tu mente que ya no tiene por qué inspirarse en la persona que amas. Y como dice Silvio Rodríguez, ¿dónde van las palabras que un día nacieron? Llega un momento en que te estás tan cargada que si no sacas esas cartas, te mueres literalmente del dolor. Hoy el acto simbólico que los invito, Alejandro Jodorowsky lo retomó, dice que para que el acto funcione debe doler un poquito, debe sacarte la realidad. Y te invito a que con tu mano te des la oportunidad de escribir la carta para ese amor. ¿Para quién es esa carta? Para el amor que no pudo ser, para mi mamá que se fue, para mi papá que ya no está. Chicas, para el bebé que perdí, que nadie sabe, para el hijo que perdí, para lo que ya no soy, o para ese amor que guardo en secreto. Hoy esto es un acto simbólico para ti, es un regalo nuestro de Psicológicamente Incorrecto, y comienza a plasmar en la hoja, porque esto es algo objetal también, y nuestro cuerpo necesita lo simbólico.
Simbólica, un acto simbólico con un gran arquetipo, con un gran mensajero que va a llevar esa carta. Hoy esa carta va a ser entregada. Me vas del todo. Vamos guardando las cartas, quiero los sobres arriba, por favor. Cierra, sobres arriba, como símbolo de que estamos listos para soltar. Ahora, muy bien, les quiero pedir un favor. Para mí era emocionante cuando era un niño ver llegar las cartas. Llegaba un personaje maravilloso. Muy bien, bajemos las cartas. Llegaba un personaje maravilloso que es el cartero. El cartero es el encargado de llevar hoy tu carta a cualquier lugar del universo para que sea recibida por la persona que hay en tu corazón. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas noches para todo el mundo. Esta noche tengo el privilegio, el honor y el gusto de representar simbólicamente a esa persona que con dedicación recoge y lleva todos los días el correo. Voy a recoger las cartas que ustedes han escrito. Se guardarán en este maletín de la forma más celosa y segura para después ser incineradas. Las cartas no van a ser abiertas, no van a ser leídas. Pero ¿por qué incineradas si se podrían tirar a la basura? Se podrían meter en un triturador de papel para que no se sepa qué está escrito ahí. Van a ser incineradas porque el fuego, aparte de dar luz, purifica. Si alguien desea completar algo más y decirle al señor cartero alguna indicación, que tenga cuidado con el papá a la hora de entregarle la carta, con el papá de esa hija o de ese hombre, está bien. Si es comprometido y aún lo amas, está bien que le hagas esa salvedad. Al final él va a estar sentado en la parte de atrás, si alguien desea confesar un poco lo que tiene en su corazón. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy bien.
Señoras y señores, el correo ha sido recibido. Hay una cosa muy importante: la estampilla, el porte, el matasellos tiene un precio. ¿Cuál es? La liberación del duelo. Alguien me acaba de pedir el favor de que su carta atraviese mares, y yo le agregué: va a atravesar valles, montañas, ríos y mares. Ténganlo por seguro y muy buenas noches para todos. De esta manera, permítanos cerrar, no sin antes regañarlos, porque nuestras redes sociales aún no aumentan. Y debe de ser porque el que está encargado de eso soy yo. Y no sabe decir que activen la cosita esa. Porfa, síganos. Psicológicamente Incorrecto en Instagram y YouTube. Ahí pueden ver todos los capítulos, lo que nos estamos inventando, lo que estamos creando y en lo que nos estamos convirtiendo. Con mucho amor, abrazamos cada una de las lágrimas que acaban de soltar. Que cada uno de sus dioses los acompañen hasta su casa. Permítanos cerrar, nosotros somos Psicológicamente Incorrecto. Muchas gracias por estar acá.